Queridos hermanos, estamos celebrando este viernes de la sexta semana de Pascua. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que nos propone la Iglesia para meditar en este día nos presenta este Evangelio en el que Jesús nos invita primero a reflexionar sobre una gran verdad que a veces no tenemos en cuenta: la contraposición que existe entre la alegría del mundo y la alegría del cristiano. Fíjense que Jesús dice: cuando Él no esté, el mundo se alegrará y los cristianos estarán tristes, y ustedes estarán tristes. La alegría del mundo se basa en la ausencia de Dios, en que Dios no esté presente. Este mundo en el sentido del pecado, en el sentido de ese mundo que no acepta a Dios, ese mundo que no quiere a Dios, no quiere sus leyes, no quiere sus mandamientos. La ausencia de Dios en el mundo produce la felicidad del mundo. Esa es la felicidad que entristece al cristiano verdadero, porque el cristiano verdadero ama a Dios, ama sus mandamientos, ama cumplir sus mandamientos, y eso es lo que nosotros también tenemos que amar. Y eso es lo que nosotros también tenemos que buscar. Nuestra alegría no está fundada en las cosas del mundo, en las alegrías mundanas, sino en las alegrías verdaderas que nos da el Señor, en las alegrías que son las más auténticas, las más profundas y las más duraderas. Hace la comparación el Evangelio de la mujer cuando da luz, la mujer que siente dolor y angustia ante la inminencia del parto y durante el parto, pero cuando nace el niño, esa tristeza y ese dolor se convierte en una gran alegría. ¿Por qué? Porque ha venido un nuevo hombre al mundo. Esa es la alegría que tiene que llenar el corazón del cristiano. Y esa es la alegría que tiene que transformar también nuestra vida, tiene que llenar toda nuestra vida, incluso a veces en medio de las penurias, en medio de los sufrimientos y en medio de las angustias, porque es Dios el que nos da la más auténtica alegría. En el Evangelio el Señor añade algo. Cuando Él venga nuevamente, dice: tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. La verdadera y auténtica alegría radica en el fondo del corazón. Tiene como fundamento las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y por lo tanto, ya incluso de ahora de manera incoada, esa alegría es mucho más firme, mucho más persistente que las alegrías transitorias del mundo, muchísimo más. Pero pensemos cuánto más será después en la vida eterna. Nadie nos podrá quitar esa alegría. Y dice Jesús: y ahí ya no me harán más preguntas. Estos grandes interrogantes que a veces se plantean en nuestra vida, estas preguntas: ¿cómo será? ¿Qué pasará después? Cuando el Señor venga, al estar en su presencia y al estar nosotros gozando de su dicha, ya no necesitaremos preguntarle nada, porque el Señor colmará no solamente los anhelos de nuestro corazón, sino incluso todas nuestras inquietudes. Una cosa que me parece importante rescatar de este Evangelio, algo que comenté al comienzo, es que el mundo se opone a Dios y se opone a las cosas de Dios. El mundo se alegra cuando Dios no está, cuando Dios está ausente.
o cuando se logra borrar a Dios de la faz de la existencia, del pensamiento público o de la sociedad. Es a veces significativo cómo se insiste en esa supuesta separación de Iglesia y Estado, es decir, que son ámbitos totalmente distintos y que el Estado no tiene nada de religioso, que el Estado no tiene nada que ver con la religión, porque es no solamente autónomo, sino incluso arreligioso. Pero es más significativo cuando esos mismos que ponderan esta separación son los que se terminan entrometiendo en las cosas de la Iglesia o decidiendo sobre la Iglesia. En el caso ahora de la pandemia, decidiendo en qué condiciones la Iglesia tiene que celebrar o no celebrar la misa, como si eso le competiese decidirlo al Estado. Al Estado le compete lo que es externo a la Iglesia, y la Iglesia toma sus propias decisiones porque tiene un código de derecho propio que la rige. Esta es la sociedad que nos toca vivir, y en esta sociedad nosotros tenemos que ser conscientes también de los retos y desafíos que como cristianos nosotros tenemos que vivir. Implica vivir el cristianismo en la totalidad. Todo este tiempo hemos estado leyendo, tanto en la liturgia como en la Santa Misa, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, como los apóstoles han empezado a anunciar el Evangelio y todas las penurias que han tenido que pasar por ese anuncio, penurias de persecución de parte de los judíos, de parte de los romanos, pero sin temor alguno, al contrario, con gallardía, con valentía, han sabido anunciar ese mensaje de Cristo, ese mensaje de la resurrección, ese mensaje de salvación. Esto también nos toca a nosotros. Esto tiene que ser una clave en nuestra vida, transmitir la alegría cristiana, la alegría de la resurrección del Señor. Jesús verdaderamente ha resucitado y nosotros, unidos a Él, también vencemos y resucitamos. Aprovechemos en este día viernes a pedirle de manera especial a nuestra Madre la Virgen para que nos ampare y nos proteja, nos ayude a vivir profundamente la fe, para que ella nos conceda las gracias que más necesitamos. Pidamos especialmente por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, por aquellos que ya han partido a la casa del Padre, también para que el Señor les conceda el descanso eterno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.